Amén. Quiero invitarle a que vaya a su Biblia y vamos a ir al libro de los Hechos. Quiero nada más terminar esta serie que empezamos con motivo de nuestra escuela bíblica de vacaciones. Y hoy quiero compartir con ustedes la última historia que nuestros niños aprendieron en esta escuela bíblica de vacaciones. Así que vamos a ir al libro de los Hechos, capítulo 16. Hechos, capítulo 16. Y el tema para esta mañana en el cual vamos a estar estudiando es: Jesús es un amigo para todos. Jesús es un amigo para todos. Hechos capítulo 16. En Hechos capítulo 16 encontramos la conversión de 4 diferentes personas o 4 grupos diferentes de personas representados en ciertos personajes que la Biblia menciona. Así que si usted puede ir a Hechos capítulo 16, vamos a leer el versículo 15. Si usted lo tiene, por favor, y para las personas que nos visitan o los que aún todavía no están acostumbrados a, solamente les comento que todos los versículos que voy a usar están en las notas que les dieron. El único pasaje que no está allí es Hechos capítulo 16. De ahí todos los versículos van a estar allí en sus notas, y lo hacemos así para una mejor comprensión de las Escrituras. Pero miren lo que dice el versículo 15 de Hechos capítulo 16. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos con ella. Ahora nota el versículo 18. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al Espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Ahora vaya al versículo 25 conmigo, por favor. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Y por último, mira el versículo 30 y 31. Y sacándolo les dijo: señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Y ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo, cree en el Señor Jesucristo, y serás salvo tú y tu casa. Hoy vamos a hablar acerca de que Jesús es un amigo para todos. Bueno, literalmente Jesús es un amigo para todos. No importa la condición en la que usted se encuentre, Dios desea tener con cada uno de nosotros una relación real, personal y práctica. Una relación real, personal y práctica. No importa nuestra nacionalidad, la condición económica. Es más, no importa ni siquiera la clase de pecados que hemos cometido. Dios quiere perdonarnos. Dios quiere tener una relación real, personal y práctica. El apóstol Pablo en Efesios 2, 8 y 9, hablando de el perdón de nuestros pecados, dijo que somos salvos por la fe. Somos salvos por la fe. Por gracia sois salvos, dice, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es un regalo de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. No sé por qué en ocasiones los seres humanos tendemos a pensar que el perdón de los pecados es para unos, pero no para otros. A veces los seres humanos pensamos: es que este sí tiene perdón, pero aquel probablemente nadie lo va a perdonar. O alguna vez usted ha escuchado que se le ha dicho a alguien: este no tiene perdón de Dios. ¿Usted ha escuchado eso? Probablemente alguien se lo dijo a usted, y mire dónde usted está aquí. Sí. Ahora mire, en una ocasión estaba en un discipulado y estábamos hablando acerca del perdón. Y yo estaba hablando con esa persona, y en aquella época que estaba discipulando a esta familia, estaba de moda este famoso narcotraficante mexicano. Y salió la plática de él en medio del discipulado, y le pregunté yo a la señora y al señor: ¿usted cree que esa persona merece que Dios lo perdone? Y literalmente ellos me dijeron: no, por todas las maldades que él ha hecho, él no merece que Dios lo perdone. Es que ¿sabe qué es lo que pasa, hermano? Nosotros tendemos a pensar que hay pecados que para Dios son más livianos que otros. Es decir, aquel que mata es un pecado enorme que Dios probablemente no vaya a perdonar. Pero aquel que dice una mentira, es una mentirita, una mentira piadosa. Le recuerdo que en la lista del asesino, ahí está el mentiroso también. Y son pecados. Y ambos merecen el castigo. Pero a pesar de eso, Dios nos perdona. Ahora pensamos así porque pensamos que el perdón es para unos, pero no
para otros. Incluso hay personas que piensan que Dios no las puede perdonar. Es decir, ellos mismos se autosentencian diciendo: yo he sido tan malo, he hecho tantas cosas que Dios no me puede perdonar. Incluso otros van por la vida presumiendo lo malo que son, como si fuera una medalla o un logro que alcanzaron en la vida. Mire, Jonás fue alguien que pensó que el perdón de Dios era para unos, pero no para otros. Recuérdense que Jonás es el profeta de Dios, que hay un libro que tiene su nombre. Pero en su libro, recuérdense que a él un pez se lo traga. Antes de que el pez se lo tragara, Dios le había dado una orden. Y la orden la encontramos en Jonás capítulo 1, versículo 2, ahí en sus notas. Dice: levántate, ve a la gran ciudad de Nínive y diles que yo he visto, o que ha llegado su maldad hasta mí. He visto lo malvados que ellos son. ¿Qué estaba diciéndole Dios literalmente al profeta? Ve a Nínive y predícales que ellos pueden arrepentirse, porque yo los voy a castigar. Ahora, Jonás se levantó, pero no para hacer lo que Dios le dijo. Usted conoce la historia. Se levantó para huir en vía contraria, huir de la presencia de Dios y de la orden que él le había dado. Ahora, lo más extraño del asunto es que Jonás era un profeta de Dios. Y los profetas de Dios predicaban el mensaje de Dios para salvación. Y aquí tiene usted al único profeta en las Escrituras que no quiso predicar acerca de la salvación. El único profeta que su libro no habla nada de profecía, habla más de su historia y de su negligencia. Así que usted se recuerda que cuando él fue confrontado, su respuesta fue más interesante de todo lo que le había pasado. Lo avientan por arriba del barco, cae al mar, un pez se lo traga, por 3 días y 3 noches estuvo dentro de él. Pero cuando él sale y cuando Dios lo confronta, su respuesta fue más interesante que todo lo que él había pasado. En Jonás capítulo 4 versículo 2, vea sus palabras. Entonces le reclamó Jonás a Dios y le dijo: Señor, ¿no te dije antes de salir de casa que tú harías precisamente eso? ¿Y a qué eso se refería? Al perdón de pecados de Nínive. Por eso huí a Tarsis. Sabía que eres tú un Dios misericordioso y compasivo, lento para enojarte y lleno de amor inagotable, que estás dispuesto a perdonar y no destruir a la gente. Y mire, aunque Jonás probablemente tenía motivos válidos para que no quería que Nínive se salvara, en alguna ocasión vamos a hablar de eso. Jonás probablemente tenía motivos válidos para que el pueblo pereciera. No fue eso lo que Dios le pidió, porque Dios es un amigo para todos. Dios es un amigo que perdona. Dios tenía motivos válidos para salvar a esa gente. Dios estaba dispuesto a perdonarlos a pesar de todas sus maldades, porque Jesús es un amigo para todos. Bueno, déjenme corregir eso. Jesús es un amigo para todo aquel que cree en él. Porque la clave de la relación que podemos tener con Dios es eso: creer en él. En las palabras de Jesús, él dijo en Juan capítulo 3 versículos 14 y 15: y como Moisés, dijo Jesús, levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre, refiriéndose a él mismo, sea levantado. Versículo 15: para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús es un amigo para todo aquel que cree en él. Mire la referencia que Jesús hace. Él dice que así como los israelitas encontraron salvación cuando vagaban por el desierto, Dios envió esta plaga de serpientes y ellos simplemente tenían que ver a la serpiente de bronce para ser salvos, para vivir. Así ahora todo el mundo podía ver a Jesús, creer en él y obtener salvación. Mirar a Jesús y buscar la salvación que él tiene, dice la Biblia, produce los mismos efectos que produjo en aquel tiempo en el desierto. Dios nos preparó de esta manera para que usted y yo pudiéramos ser salvos de la mordedura del pecado en nuestra vida. Jesús sigue diciendo en Juan capítulo 3 versículos 16 y 17: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que otra vez todo aquel que cree en él no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuera salvo por él. Ahora nota la palabra creer. Otra vez, creer es más que una
reflexión de pensamiento sobre quién es Dios. Es más que usted, mire, creer es mucho más que usted piense que usted cree en Dios y que lo conoce. No, significa depositar mi confianza en Él, que Él es el único que nos puede salvar. Es poner en Cristo al frente de nuestros planes presentes, de nuestro destino eterno. Creer es confiar en su palabra y depender de Él para cambiar. Juan capítulo 3 versículo 18, Jesús básicamente termina su argumento con esta frase: el que en Él cree, otra vez, no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Mire, si usted cree en Cristo, usted no es condenado, pero si usted no cree en Él, no espere hasta que Dios lo condene. Usted ya se condenó por sí mismo. Eso es lo que Cristo está diciendo aquí. Porque Jesús es un amigo para todo aquel que cree en Él. El doctor Charles Swindoll escribió un libro titulado Growing Deep in the Christian Life. Y en ese libro él cuenta la historia que una de las tiendas más grandes aquí en Estados Unidos, departamentales en los Estados Unidos, hizo una propaganda que ellos creyeron que iba a ser la venta del año, pero que resultó ser el desastre más grande que se ha visto en este lugar. Era un muñeco del niño Jesús que se vendía en sus tiendas. Ahora escuche bien, porque la propaganda es interesante. Un muñeco del niño Jesús que se vendía en sus tiendas. Y esa propaganda de ese muñeco terminó siendo un desastre. Vea, la publicidad decía que el muñeco era irrompible. Anótele, irrompible. Era un muñeco irrompible, lavable y que se podía cunar, es decir, tapar como cualquier muñeca que usted agarra en cualquier tienda. Venía en una envoltura de paja con una cuna de satín y plástico. Y para cerrar con broche de oro, venían unos versículos bíblicos añadidos ahí para completar la escena del pesebre. Ellos creyeron que iba a ser la venta del año, un muñeco del niño Jesús. La respuesta: no se vendió. Nadie quería el muñeco. El gerente de uno de los almacenes se le ocurrió la grandiosa idea de hacerle diferente propaganda al muñeco. Entonces él puso un letrero en su tienda que decía: Jesucristo a mitad de precio, compre el suyo mientras pueda. Nuestra idea de Jesús es venderlo ahora a mitad de precio. Mire, hermano, Jesús es un amigo para todo aquel que crea en Él. Ahora, note que la historia que vamos a ver y que leímos unos ciertos versículos, Pablo estaba en su segundo viaje misionero. Ahora el evangelio estaba llegando a Europa por primera vez, por boca y por mensaje del apóstol Pablo y de su grupo misionero. Una de las personas que se agregó en este viaje fue Lucas, quien es el escritor del libro de los Hechos. Ahora se estaban rompiendo todas las barreras culturales. Ahora el evangelio no era solo para los judíos primeramente, como la Biblia decía. Ahora el evangelio estaba traspasando las fronteras y estaba yendo al continente europeo. Porque cuando de nuestra salvación se trata, hermanos, Jesús es para todos. Jesús es para todos. Y el doctor Adrian Rogers en una ocasión preguntó: ¿qué tienen en común una comerciante, una muchacha que había estado endemoniada, un grupo de criminales expresidiarios y un carcelero sin escrúpulos? ¿Qué tienen en común estos 4 grupos de personas? Y él responde que todos ellos fueron los primeros miembros de la iglesia de Filipos. La carta a los filipenses, estos personajes que vamos a ver fueron los primeros miembros de la iglesia a los filipenses. Cada uno de ellos se les demostró que Jesús es un amigo para todo aquel que crea en Él. Mire, en primer lugar, ahí en sus notas, si usted, ¿verdad?, conoce la dinámica, y si usted no la conoce, le pido que se acerque a alguien que le ayude. La primera cosa que vemos ahí, la primera persona a la que se le mostró que Jesús es un amigo para todo aquel que cree en Él, fue una prominente comerciante, Lidia. Lidia. Nota el versículo 14, siempre ahí, no pierda por favor, Hechos 16. Mira el versículo 14. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura, de la ciudad de Tiatira,
que adoraba a Dios estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Note que fue Dios en su soberanía quien le permitió a Pablo y a sus acompañantes que pudieran llegar a esta ciudad llamada Filipos. Si usted sabe, en la Biblia hay una carta que se llama a los filipenses, está dirigida a este lugar. Pablo estuvo allí por unos días y luego quiso buscar, dice la Biblia, una sinagoga como era su costumbre para enseñar, pero se topó con la sorpresa que no había ni una sinagoga. Porque para formar una sinagoga tenía que haber 10 hombres judíos y no había esa cantidad de hombres. Es decir que como no había lugar para reunión, las mujeres que se reunían para leer la ley lo hacían al cielo abierto, cerca de un río o cerca del mar. Pero a dicha reunión no solo asistían mujeres, sino Pablo asistió allí para predicarles a ellas. Como no había nadie quien las dirigiera en su manera de leer y orar, ellas simplemente se juntaban, ellas mismas oraban y leían y estudiaban. Así que alguien apareciera como el apóstol Pablo y que les enseñara era un gran privilegio. Note que la Biblia dice que ellas estaban allí y la expresión salimos y sentándonos hablamos, porque fue Dios por medio del Espíritu Santo quien instruyó a Pablo para que se dirigiera a ese lugar, a encontrarse con esas mujeres, pero una mujer en especial. En muchas ocasiones se pinta, les dije en una ocasión, al apóstol Pablo como una caricatura machista, especialmente por los temas que él trata en sus cartas. ¿Quieren saber usted dónde habla de la vestimenta de la mujer? Vea las cartas del apóstol Pablo. ¿Quiere saber usted dónde la Biblia habla acerca del adorno de la mujer? Vea las cartas del apóstol Pablo. ¿Quiere saber dónde la Biblia habla de los peinados de la mujer? Vea las cartas del apóstol Pablo. Entonces la gente llega a la conclusión, pues este hombre es un machista, ¿por qué habla solo de la mujer? No, Pablo, hermanos, no tenía prejuicios. Y en esta ocasión se dirigió a un lugar donde había puras mujeres a enseñarles el mensaje. Él estaba deseoso de compartir el mensaje de salvación con estas mujeres. Pero esas mujeres no fueron la excepción. Allí dice la Biblia que él conoció a una mujer que sería pieza clave en el ministerio de la iglesia que estaba en la ciudad de Filipos. Su nombre era Lidia, versículo 14. Ahora es posible que Lidia no fuera su nombre en sí, sino su nombre comercial, es decir, el que ella usaba, porque la Biblia dice que ella vendía púrpura, ella vendía telas color de púrpura. Ella era conocida más o menos como la mujer o la dama de Lidia, que era la ciudad de donde ella venía. La Biblia dice que ella hace referencia a que ella venía de la ciudad de Tiatira, pero la ciudad de Tiatira estaba ubicada en la provincia de Lidia. Ella era procedente de Tiatira, un lugar, y Tiatira era una de las iglesias, un lugar donde está una de las iglesias, de las 7 iglesias del Apocalipsis. Así que dicha ciudad, Tiatira, era conocida por la producción de esas telas de color púrpura. Era de muy alto valor, es decir, que eso nos habla que esta mujer era una mujer prominente, era una mujer que tenía un negocio productivo. Ella extraía estas telas y las vendía, y esa clase de vestidos eran usados únicamente por los de la realeza y por los ricos. Así que podemos deducir que Lidia tenía una vida hecha, un buen negocio. Pero hay 3 aspectos de la vida de esa mujer o de su conversión que captan nuestra atención. En primer lugar, la Biblia dice que ella adoraba a Dios. Tenía un corazón que buscaba. Ella se había vuelto de la idolatría pagana donde ella vivía a adorar al Dios verdadero. Cuando decidimos usted y yo comenzar una relación con Dios, usted y yo necesitamos demostrarlo por medio de nuestros hechos, anhelar de Él cada día. El Salmo 42, 1 y 2 dice: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Note lo que el salmista dice. El salmista dice: mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Así que cuando Pablo describe a esta mujer como una mujer que adoraba a Dios, nos muestra que ella era muy parecida a Cornelio. Cornelio y Lidia no eran judíos
Cornelio y Lidia no pertenecían a Israel, pero ellos adoraban al Dios de Israel. ¿Sabe por qué? Porque Jesús es un amigo para todo aquel que cree en Él. Jesús es el amigo que todos necesitamos. Mire, Jesús es el amigo que todos necesitamos, pero que pocos buscamos. Recuérdese de esto: cuando usted viene a Cristo, Dios nunca va a rechazar a un corazón que lo busca. Jesús dijo en Juan 6:37: todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene, subraye esto por favor, no le echo fuera. No importa cómo usted esté, no importa la condición en la que usted se encuentre, no importa la edad que usted tenga, no importa la situación que esté viviendo, Cristo dijo: no le echo fuera. Y miren lo que el salmista agregó a esa frase: los sacrificios de Dios, dijo el salmista, son el espíritu quebrantado. Ahora note esto: al corazón contrito y humillado, tú nunca vas a despreciar, oh Dios, porque Dios acepta a todo aquel que en Él cree. Ahora note el segundo aspecto de la vida de esta mujer. Esta mujer estaba oyendo atentamente. Ella no solo estaba buscando, sino estaba oyendo. Y el oír en las escrituras, ya lo hemos hablado muchas veces aquí, oír en las escrituras literalmente significa obedecer. Escríbalo ahí por favor. El oír es sinónimo de obedecer en las escrituras. Esta mujer se volvió completamente de su mal camino. Muchos oyen el mensaje, pero pareciera que el mensaje no hace nada en ellos. Alguna vez su mamá le dijo: a ti parece que te entra por un oído y te sale por el otro. ¿Alguna vez se lo dijeron? Bueno, cuando venga a la iglesia, procure que le entre por uno y tapes el otro para que no se salga, porque el mensaje debe de quedarse en mí. Debe de quedarse en mí. Usted puede, hermano, gastarse la vida asistiendo a la iglesia, pero si usted no tiene la más mínima intención de cambiar su manera de vivir, déjeme decirle que usted ha perdido su tiempo. Perdió su tiempo, porque el oír es sinónimo de obedecer. Mire, Cristo les habló por parábolas y Él dijo por qué. Mire Mateo 13:13. Por eso les habló por parábolas, porque viendo no ven, dijo Jesús, y oyendo no oyen ni entienden. Pero Lidia no era así. Lidia, dice la Biblia, que estaba atentamente escuchando el mensaje de salvación, ese mensaje que cambia vidas, el que hace nuevas todas las cosas. Si queremos usted y yo experimentar los mismos cambios, necesitamos escuchar el mensaje, pero también actuar consecuente a él. Ahora note el tercer aspecto de esta mujer. El Señor, dice la Biblia, abrió su corazón. ¿Ya lo encontró? El Señor abrió su corazón. Mire, le recuerdo, hermano, que la búsqueda de Lidia y el que ella haya escuchado atentamente el mensaje de salvación, esos deseos no provienen naturalmente de un ser humano. Usted no se levanta una mañana diciendo: hoy voy a buscar de Dios, hoy voy a aceptar a Dios en mi corazón, hoy voy a buscar de Él, hoy voy a aprender más de Él. No, nadie en la naturaleza pecaminosa en la que vivimos tiene el deseo de buscar de Dios. Mire lo que dice Romanos 3:10-12. Como está escrito: no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda. Aquí está, subráyelo: no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. Si usted pensaba que era bueno, le recuerdo lo que la Biblia dice: no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Pero note que la Biblia no dice que ella fue la que, no, fue Dios quien abrió el corazón. Versículo 14, perdón. El Señor abrió el corazón de ella. Fue Dios quien abrió el corazón, y como consecuencia de haber abierto su corazón, ella aceptó a Cristo y dio muestra de su arrepentimiento, frutos dignos de su arrepentimiento. Versículo 15 dice que ella se bautizó. Fruto digno de arrepentimiento. Se bautizó. Se bautizó. Versículo 15. Dice ella que no solamente se bautizó, sino que abrió las puertas de su hogar para iniciar lo que usted y yo conocemos en las Escrituras como la iglesia de los Filipenses. La carta a los Filipenses, la iglesia que estaba en Filipo, inició en la casa de una mujer comerciante
que no necesitaba de nada porque lo tenía todo, pero necesitaba de Dios. Y por medio del mensaje de salvación conoció que Jesús es un amigo para todo aquel que cree en él. Ahora, nota en segundo lugar, el segundo personaje que entendió la frase que Jesús es para todos o que Jesús es un amigo para todos fue una muchacha endemoniada. El versículo 16 nos habla de una muchacha, una jovencita que tenía serios problemas. Versículo 16, si usted puede ir conmigo. Mientras íbamos a la oración, nos salió una muchacha que tenía un espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos, adivinando. Esta muchacha necesitaba ser liberada. Era una muchacha que estaba endemoniada, envuelta en el ocultismo. Esto es lo que tiene que ver con la magia, con la adivinación, con la lectura de las cartas, con la lectura de las manos, con la brujería. Si en esta historia había alguien que no merecía el perdón, era ella. Era ella. Ella no merecía ser salva. Básicamente actuaba como medium para comunicarse con los demonios que pretendían predecir el futuro. Literalmente ella era una adivina, así es como la Biblia lo describe. Y déjeme decirle que la adivinación era una práctica común en aquel tiempo, en la cultura en la que ellos vivían, grecorromana. Había muchos métodos supersticiosos por los cuales las personas pensaban que podían anticipar los futuros, los hechos futuros. Pero la manera de interpretar por visiones era la más común en aquella época. Es más, el texto griego describe que esta joven tenía un espíritu de pitón, refiriéndose a la serpiente que usted conoce, esa serpiente enorme, grande, porque en aquel tiempo en la mitología griega había una designación que derivaba de esa mitología, en la cual la pitón o la serpiente grande, que era una serpiente, era era la guardiana del oráculo de Delfos. Y con el tiempo la serpiente fue muerta a manos de un otro personaje mitológico llamado Apolos, el dios de la profecía. Y ahí es donde se mezclan las dos cosas: una serpiente guardiana que predice el futuro. Pero note la frase ahí en ese versículo: daba gran ganancia a sus amos. Es decir, que estos hombres sacaban provecho de ella, provecho del demonio que estaba dentro de ella. Ellos obtenían dinero a través de interpretar señales y decirle a la gente su suerte. Así que ella era explotada por sus amos, ya que no solamente era esclava del demonio, sino esclava de estos hombres que la tenían ahí como una manera de sacar dinero. Ella estaba literalmente condenada, ya que Dios en la Biblia, note lo que Dios dice en la Biblia acerca de la adivinación, el ocultismo. Yo sé que tal vez en alguna ocasión alguien de aquí practicó esto en su vida, pero note lo que la Biblia dice acerca de eso. Deuteronomio 18, 10 al 12 dice, por ejemplo: jamás sacrifiques a tu hijo o a tu hijo como una ofrenda quemada. Tampoco permitas que el pueblo practique la adivinación, la hechicería, ni que hagas interpretación de agüeros. Eso es brujería. Ni se mezcle en brujerías. Ni hagas conjuros. Tampoco permitas que alguien se preste a actuar como medium o vidente. Ella caía en esa categoría. Ni que invoque el espíritu de los muertos. Cualquiera que practique estas cosas es detestable a los ojos del Señor, precisamente porque las otras naciones hicieron estas cosas detestables. El Señor tu Dios las expulsará de tu paso. Y esta muchacha era presa de eso, esclava de todo eso, también de la condenación que acarreaba para sí misma, de las cosas despreciables que estaba haciendo. Muchas veces usted y yo vamos por la vida juzgando a otros, ignorando lo que esas personas han pasado. Ellos necesitan a alguien que los ayude a ser libres. Ellos necesitan a Cristo, el amigo o aquel que es amigo para todo aquel que en él crea. Dice la Biblia en el versículo 17 que ella estaba acosando a Pablo y a Silas, quien eran los que estaban predicando. Y note lo que la Biblia dice, que ella los acosaba diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Ahora, este acoso
No le pareció nada agradable a Pablo, no por lo que decía era verdad. Esos hombres estaban ahí para predicar y esos hombres eran siervos de Dios. Pero note que el demonio incluso usa términos como el Dios Altísimo, que en el Antiguo Testamento era una referencia exclusivamente para designar al Dios de Israel. Recuerdes, hermano, que los demonios también conocían a Jesús. En Lucas 4:41 dice: también salían demonios de muchos, dando voces y diciendo acerca de Jesús: tú eres el Hijo de Dios. Pero él los reprendía y no les dejaba hablar, porque sabía que él era el Cristo. Pero las palabras de esta mujer no pudieron ser más ciertas. Ellos eran siervos del Dios Altísimo. Ellos estaban allí para predicar. Ahora la pregunta es: ¿por qué molestó tanto a Pablo? Ahorita vamos a leer el versículo 18. ¿Por qué molestó tanto a Pablo las palabras de esta muchacha? Bueno, note lo que dice el versículo 18. Entonces, y esto lo hacía por muchos días, ahora subraya esto por favor, más desagradando a Pablo. ¿Por qué molestó a Pablo lo que esta mujer? Bueno, por una sencilla razón. Si Pablo hubiera aceptado las palabras que el demonio decía usando a esta mujer, él hubiera dado a entender que el mensaje que él predicaba también era infundido por el demonio que estaba dentro de esta mujer. Y eso hubiera dañado el mensaje, hubiera dañado su ministerio, hubiera dañado la oportunidad. Pablo, haciendo uso de su autoridad, leímos hace un rato, voltea a la mujer y la libera. Versículo 18, mire: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Ayudó a esta mujer a ser libre de su prisión espiritual. Dice la Biblia: y salió en aquella misma hora. Esta muchacha, que a los ojos de muchos en aquella época no merecía el perdón, conoció el perdón, porque Jesús es un amigo para todo aquel que cree en él. Ahora, note en tercer lugar, el tercer grupo de personas que conoció que Jesús es un amigo para todo aquel que cree, eran unos criminales encarcelados. Después de que esta muchacha fue liberada, los amos de esta mujer estaban enojados. La mujer estaba feliz, ahora había conocido a Jesús, ahora ya no tenía nadie más que le dijera qué es lo que tenía que decir. Pero los que no estaban felices eran sus amos. Ellos vieron cómo su gallina de los huevos de oro se le estaba yendo de las manos, se les estaba escapando de las manos. Así que denunciaron a Pablo y a Silas ante los líderes del pueblo, ante las autoridades del pueblo. Y la Biblia dice que ellos los castigaron, los azotaron, y después de castigarles y azotarles, les metieron en la cárcel. Los trataron como los peores criminales. Nota el versículo 24, el cual, refiriéndose al carcelero, recibió el mandato y los metió, subraya esto en su Biblia, en el calabozo de más adentro, y les aseguró los pies con cepo. Note la frase: el calabozo de más adentro, lo peor de lo peor, donde ni siquiera alumbraba la luz del sol. Ahí es donde puso a estos hombres. El doctor MacArthur dice que esta era la parte impenetrable de la prisión, donde nadie llegaba, y al poner los pies en los cepos, los inmovilizaba para que no se escaparan. Esta de poner los pies en cepos era una medida de seguridad que estaba no solamente diseñada para mantenerlos ahí, sino para producirles dolor, calambres, sus piernas separadas lo más que podían. Y así fue como ellos estaban. El comentarista Matthew Henry dice que como si se tratara de bandidos peligrosos o astutos aventureros que intentaban escapar de la cárcel. Así era la manera en la que los siervos del Dios Altísimo terminaron. Hombres de Dios, misioneros que habían llegado a Filipos compartiendo el mensaje de salvación. Bueno, probablemente estando allí, vinieron imágenes a la mente del apóstol Pablo de su propia vida, de cuando él perseguía a la iglesia. ¿Se recuerda? Él era un perseguidor de la iglesia antes de convertirse.
Él era el perseguidor y ahora estaba siendo perseguido. Las imágenes brincaban en su mente de cuando él encarcelaba a los cristianos, cuando los cristianos profesaban su fe. Y ahora él era el que estaba en la cárcel por profesar su fe. Hechos capítulo 8, versículo 3 dice: y Saulo, que era Pablo, iba por todas partes con la intención de acabar con la iglesia. Iba de casa en casa y sacaba y arrastraba tanto a hombres como mujeres y los metía en la cárcel. Pero el hecho es que a pesar de lo que estaban sufriendo, dice la Biblia, que su ánimo estaba vivo. La persecución, hermanos, no pudo intimidar el corazón del apóstol Pablo y de Silas. Por el contrario, dice la Biblia, lo animó. Y cuando hablaron de esto a los tesalonicenses, note lo que Pablo dijo de su encarcelamiento en Filipos, del lugar oscuro donde él estaba. Dijo en 1 Tesalonicenses 2:2: saben lo mal que nos trataron en Filipos y cuánto sufrimos allí justo antes de verlos a ustedes, porque Tesalónica fue la siguiente ciudad donde Pablo llegó después de salir de la cárcel de Filipos. Pero note lo que dice ahí: y cuánto sufrimos allí justo antes de verlos a ustedes. Aún así nuestro Dios nos dio valor de anunciarle las buenas noticias con valentía, a pesar de la gran oposición. Y eso fue precisamente lo que hicieron. Mire, Pablo tenía un espíritu indomable. No había nada que lo pudiera subyugar. Ningún tipo de oposición iba a impedir que él cumpliera el llamado que Dios le había hecho. Ve a Filipos y predica el evangelio. Es más, cuando él escribió a los mismos filipenses, en la carta a los filipenses, desde la prisión en Roma, Pablo se alegró y les dijo lo siguiente, Filipenses 1:12: hermanos, quiero que sepan que las cosas que a mí me han pasado han venido en realidad a ayudar al anuncio del evangelio. Y eso fue precisamente lo que hizo. Eso fue precisamente lo que hicieron en la cárcel de Filipos. Ellos anunciaron el evangelio, pero lo hicieron de una manera diferente. Mire lo que dice el versículo 25. Pero a medianoche, dice, orando Pablo y Silas, subraye esto por favor, cantaban himnos a Dios. Y no se olvide la última frase: y los presos los oían. Ellos estaban predicando el evangelio por medio de entonar canciones, por medio de alabar a Dios con todo su corazón. Y esto causó un impacto en la vida de los otros hombres que estaban allí con ellos. Algunos consideran que todos estos presos estaban en la misma celda oscura, la de más adentro, donde no llegaba la luz del sol. Algunos comentaristas dicen que probablemente un río de aguas negras pasaba en medio de la prisión donde ellos estaban, en la cárcel donde ellos estaban. Y estos hombres estaban cantando himnos a Dios. Ahora quiero decir algo nada más, hermanos. De allí la importancia que cada canción que se entona en la iglesia tiene que tener un propósito. Usted sabe, hay diferentes cantantes, diferentes canciones, pero ¿sabe cuál es la muestra y la prueba para usted darse cuenta que una canción verdaderamente alaba a Cristo? Número 1, habla de Jesús. Número 2, habla de su sacrificio. Número 3, habla de la salvación. Y si una canción que se dice ser cristiana no cumple con estos 3 requisitos, no es cristiana. Estos hombres conocieron de Dios por las canciones que Pablo y Silas estaban entonando. Ellos oraron probablemente en voz alta para que los demás escucharan. Ellos cantaron con todas sus fuerzas. Y al orar y al cantar en tiempos de angustia es uno de los mejores testimonios que usted y yo podemos dar como hijos de Dios. Recuerde que los sufrimientos nos ayudan a ser mejores. Primera de Pedro 5:10 dice: mas el Dios de toda gracia, que nos ha llamado a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, problemas y dificultades, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Ahora note que la Biblia dice en el versículo 25, y quiero que le haga un círculo: y los presos los oían. Esa frase, oían, literalmente significa escuchar con atención. Y este verbo expresa ahí en sus notas
una atención fija en lo que se comunica. Estos hombres estaban con la boca abierta, escuchando las canciones de Pablo y Silas en medio de la oscuridad y de las terribles condiciones de aquel lugar. Estos hombres estaban escuchando con atención acerca de lo que Pablo y Silas estaban cantando. Ahora, note que ellos no basaron su fe en las circunstancias. Ellos evaluaron sus circunstancias a la luz de lo que sabían de Dios. Así que sus cantos expresaban confianza plena en Dios. Y Dios usó los cantos de ellos para que otros conocieran del Evangelio. Estos hombres creyeron en Jesús, porque Jesús es un amigo para todo aquel que cree en Él. Y por último, el cuarto personaje que la Biblia presenta, que entendió que Jesús es un amigo para todo aquel que cree en Él, fue un hombre sin escrúpulos. Ahora, cuando alguien actúa sin escrúpulos, lo hace sin preocuparse por su propia conciencia. Él actuaba cruel, déspota. A él no le importaban los criterios. A él no le importaba lo que era bueno o era malo. Él actuaba siguiendo órdenes. Y sus órdenes fueron: ve y mete a estos en lo más profundo de la cárcel. Sus órdenes fueron: ve y a estos los vas a hacer sufrir. Un hombre sin escrúpulos. Pero el carcelero también necesitaba conocer a Jesús. Cuando Pablo y Silas, dice la Biblia, que oraron y cantaron, nota el versículo 26, dice que sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos los presos, note esto, de todos los presos se soltaron. Si usted está preso y la puerta de la cárcel se abre y la cadena que lo tiene amarrado se cae, ¿qué es lo primero que usted va a hacer? Yo le voy a decir lo primero que yo voy a hacer. Yo voy a salir corriendo de allí. Pero note que fue tan grande el terremoto, dice la Biblia, si usted puede subrayar, sobrevino de repente un gran terremoto, que la Biblia dice que incluso la casa del guardia, que probablemente estaba a la par de la prisión, también se sacudió. De tal manera que el versículo 27 dice: despertándose el carcelero y viendo las puertas abiertas, sacó su espada y se iba a matar. Ahora, él sabía lo que le pasaba a un soldado romano cuando permitía que un preso se le escapara. Cualquiera que fuera la causa, el soldado pagaba con su propia vida. Así que en lugar de sufrir la humillación y el dolor de la ejecución, el carcelero dijo: mejor vamos a hacerlo más fácil. Y él se quería matar. D.L. Moody dijo que él quiso tomar el único camino honorable que le quedaba, el del suicidio. Y Pablo, al darse cuenta de que este hombre estaba a punto de hacer lo que iba a hacer, en la oscuridad en la que se encontraba, el versículo 28 dice que Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal. Mire la palabra otra vez: pues todos estamos aquí. Las cadenas de todos se cayeron, pero todos se quedaron. Aquí no solo Pablo y Silas, sino todos estaban allí. Y la pregunta es: ¿por qué los prisioneros no se intentaron escapar cuando tuvieron la oportunidad de hacerlo? Bueno, alguien propuso tres teorías. La primera está ahí en sus notas: estaban asombrados por el terremoto y tuvieron miedo que hubiera alguna réplica. Es decir, nos vamos a correr y en el camino nos va a agarrar otro terremoto, mejor nos quedamos aquí. Número dos, es posible que temieran a las consecuencias si se trataban de escapar y los capturaban otra vez. Y número tres, que estoy seguro que es la más real, pudo haber sido que el testimonio de Pablo y Silas impactara sus vidas. Y por el respeto que les tenía, ellos se quedaron allí para ver qué era lo que iba a pasar. Mire, cualquiera que fuera la situación, el hecho es que todos estos presos estaban allí. Y en medio de todo el desorden, el carcelero hace algo que para nosotros nos muestra que Jesús es un amigo para todo aquel que cree en él. Mire el versículo 29. Entonces el carcelero, pidiendo luz,
se precipitó adentro y temblando se postró a sus pies y le hizo una pregunta: señores, ¿qué puedo hacer para ser salvo? Él, al igual que los presos que estaban conscientes del mensaje de Pablo y de Silas, que les había predicado, mensaje que lo llevó a conocer a Jesús como su Salvador y su amigo. Alguien dijo que no pudo acudir a ningún mejor persona que al apóstol Pablo, porque Pablo había sido perseguidor de la iglesia y los había metido en la cárcel, y así ellos podían simpatizar. Es decir, yo conozco y sé por lo que estás pasando. Hizo la pregunta que todos en alguna ocasión va a hacer, todos los que estamos aquí. Versículo 30: señores, ¿qué puedo hacer para ser salvo? El doctor MacArthur dice que algunos han interpretado su pregunta como ser salvo del castigo, pero ese no es el caso, ya que ninguno de los presos se había escapado. Así que el soldado no iba a ser castigado. No. Entonces, ¿por qué le hace esa pregunta a estos hombres? Bueno, la pregunta del carcelero, hermanos, expresa el profundo anhelo del corazón de estar a cuentas con Dios, impactado por la predicación del evangelio, ese evangelio que cambia vidas, el que hace la diferencia. Y con esta pregunta nos muestra ciertas cosas que son verdad. Número uno, ahí en sus notas, este hombre conocía la importancia de la salvación. Él sabía que era un pecador y que necesitaba ser salvo. Eso es lo primero que se hace: reconocer su maldad, reconocer que soy malo. Nadie que no reconoce que es un pecador puede ser salvo. Note, en segundo lugar, la segunda verdad es que él sabe que había que hacer algo. Señores, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Conocía la salvación y conocía que tenía que hacer algo. Y en tercer lugar, la tercera verdad que nos muestra de este hombre es que él estaba dispuesto a cumplir cualquiera que fuera la situación que necesitaba para ser salvo. Inmediatamente dice la Biblia que ellos testificaron del mensaje de salvación. Versículo 31: ellos le dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Ese mensaje de salvación no solo fue predicado al carcelero, sino al resto de los presos que estaban allí, quienes aquel día entendieron que Jesús es un amigo para todo aquel que cree en Él. Y cuando creemos en Él, entonces comenzamos a disfrutar de la relación que hemos estado hablando estas 4 semanas. Cuando creemos en Él, comenzamos a disfrutar de la relación real, personal y práctica. La pregunta es para usted: ¿ya goza usted de esa relación? ¿Ya tiene usted una relación con Dios así? ¿Ya entendió usted que Jesús es un amigo para todo aquel que cree en Él? Quiero invitarle a que cierre sus ojos, vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra, Dios, y gracias por el mensaje expuesto en esta mañana. Gracias porque a pesar de nuestros delitos y pecados, tú eres un amigo en el que podemos confiar. Un amigo para todo aquel que cree en ti. Gracias, Señor, porque estos 4 ejemplos nos muestran realmente la necesidad que hay dentro de nosotros, que hay una necesidad profunda que solamente tú puedes llenar. Hay una necesidad que solamente tú, Señor, puedes suplir en nuestra vida. Como decía Agustín de Hipona, en el corazón del ser humano hay un hueco con forma de Dios. Solamente tú puedes llenar ese agujero dentro de nuestra vida, Señor. Señor, yo te pido que bendigas el corazón de todos los que estamos aquí. Pero si hay alguien, Dios, que aún no tiene su corazón a cuentas contigo, ayúdale por medio de este mensaje a entender que el primer paso es reconocer su maldad, reconocer que vivimos alejados de ti,
reconocer que estamos lejos, cientos de miles de millas lejos de ti, y que lo único que nos acerca a ti, Señor, es la cruz de tu Hijo Jesucristo, porque Él es el único mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Señor, si hay alguien aquí que en algún tiempo gozó de alguna relación contigo, pero por las circunstancias de la vida se alejó de ti, ayúdale a volver, y a volver con gozo, porque tú eres un amigo para todo aquel que cree en ti. Hermano, yo no sé si ese es su caso. Yo no sé si usted aquí a lo mejor está y usted aún no conoce de Cristo como su Salvador. Usted necesita pedirle perdón. Usted necesita arrepentirse. Usted necesita abrir su corazón y dejar que Él obre en su vida. No importa la condición, no importa la situación, Él está dispuesto a perdonar su vida, porque Él es un amigo para todo aquel que cree en Él. O probablemente usted es de aquellos que conoció de Él, pero las circunstancias de la vida, los problemas, lo hicieron alejarse. Él está con los brazos abiertos esperando que usted regrese. Él está con los brazos abiertos esperando a que usted regrese, porque Él es un amigo para todo aquel que cree en Él. Señor, gracias por tu palabra y gracias por el mensaje que hemos escuchado en esta tarde, Señor. Queremos pedirte que lo bendigas, que se quede en nuestra vida y que así como Lidia, Señor, tengamos un corazón atento no solamente para escuchar, sino para actuar consecuente al mensaje que hemos aprendido. Bendice esta hora, Padre, tu palabra, que se quede en nuestra vida, que se quede en nuestro corazón, y que el día de mañana que vayamos a trabajar, por medio de tu Espíritu Santo, Señor, nos recuerdes lo que hemos aprendido. El cristianismo se vive cada día, cada día. Señor, bendice tu palabra y bendice el corazón de todos los que estamos aquí, en el nombre de Jesús.